Lectura del libro El patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales, de Saifedean Ammous. Narrado y editado por Daniel Berenguer. Si te gustan estos audiolibros, puedes apoyar la creación y publicación de los mismos donando en PayPal, Patreon o a través de otros métodos, contactando en el email. Todos los detalles están en la descripción. Prólogo de Nasib Taleb. Sigamos la lógica de las cosas desde el principio, o mejor dicho, desde el final, la actualidad. Mientras escribo estas líneas, asistimos a una completa revuelta contra cierta clase de expertos en ámbitos demasiado difíciles como para que los entendamos, como el de la realidad macroeconómica, ámbitos en los que no solo el entendido en la materia no es tal, sino que no lo sabe. Que los anteriores jefes de la Reserva Federal, Greenspan y Bernanke, no alcanzaban a comprender muy bien la realidad empírica es algo que solo pudimos descubrir cuando ya fue demasiado tarde. Razón por la cual debemos tener cuidado de a quién dotamos del poder de tomar macrodecisiones centralizadas. Lo peor es que todos los bancos centrales operaron siguiendo el mismo modelo, convirtiéndolo todo en un perfecto monocultivo. En campos complejos, los conocimientos especializados no se concentraban. Bajo una realidad orgánica, las cosas funcionan de forma distribuida, como Friedrich Hayek demostró de manera convincente. Pero Hayek utilizó el concepto de conocimiento distribuido. Bueno, parece que ni siquiera necesitamos esa cosa llamada conocimiento para que las cosas funcionen bien. Tampoco necesitamos la racionalidad individual, solo nos hace falta la estructura. Esto no significa que todos los participantes compartan la toma de decisiones de forma democrática. Un participante motivado puede convertirse en un actor que mueva el fiel de la balanza de manera desproporcionada, lo que he analizado como la asimetría de la regla de la minoría. Y cada partícipe tiene la posibilidad de ser ese actor. De algún modo, bajo la transformación de la escala, aflora un efecto milagroso. Los mercados racionales no requieren que ningún agente concreto sea racional. De hecho, funcionan bien bajo inteligencia cero. Un grupo de inteligencia cero, con el diseño adecuado, se desempeña mejor que una administración al estilo soviético e integrada por seres humanos muy inteligentes. Por este motivo, Bitcoin es una idea excelente. Satisface las necesidades del sistema complejo, y no porque Bitcoin sea una criptomoneda, sino justamente porque no tiene dueño ni autoridad que pueda decidir su suerte. Es propiedad de la gente, sus usuarios, y en la actualidad cuenta ya con una trayectoria de varios años, lo suficientes como para ser una cosa por derecho propio. Para que otras criptomonedas puedan competir con Bitcoin, aquellas deben contar con la mencionada propiedad hayekiana. Bitcoin es una moneda sin gobierno, sin el respaldo de un Estado o un banco central. Pero cabe preguntarse, ¿no teníamos oro, plata y otros metales? ¿Otra clase de divisas sin gobierno? No exactamente. Cuando comerciamos con oro, acabamos haciéndolo con Hong Kong y recibiendo una adjudicación de acciones allí, que quizá necesitemos para mudarnos a Nueva Jersey. Los bancos controlan el juego de custodios o depositarios, y los gobiernos controlan los bancos, o más bien, los banqueros y las autoridades gubernamentales van, por decirlo cortésmente, de la mano. De modo que Bitcoin tiene una gran ventaja sobre el oro a la hora de efectuar transacciones.
El acceso no requiere de un custodio específico. Ningún gobierno puede controlar qué código tienes en la cabeza. Nota del editor del audiolibro. Aquí, Saifedean está haciendo referencia a la clave privada o a las palabras semilla de una billetera fría. Por último, Bitcoin pasará a sus propios contratiempos. Puede fallar, aunque si se diera el caso, podría reinventarse con facilidad, ya que ahora sabemos cómo funciona. En su estado actual, tal vez no sea conveniente para realizar transacciones. Puede que no valga para pagar tu café descafeinado en tu cafetería habitual. Quizá de momento sea demasiado volátil para ser una moneda, pero se trata de la primera moneda verdaderamente orgánica. Su mera existencia es una póliza de seguro que recordará a los gobiernos que el último objeto que el establishment pudo controlar, es decir, la moneda, ya no es monopolio suyo, lo cual nos proporciona a nosotros, la multitud, una póliza de seguro contra un futuro orwelliano. Nassim Taleb, 22 de enero de 2018. Introducción. El 1 de noviembre de 2008, un programador informático que usaba el seudónimo Satoshi Nakamoto envió un correo electrónico a una lista de correo de criptografía para anunciar que había estado trabajando en un nuevo sistema de dinero electrónico que utiliza por completo una red peer-to-peer, sin un tercero de confianza. Copió el resumen del documento donde se explicaba el diseño, así como un vínculo al mismo en Internet. Básicamente, el sistema Bitcoin ofrecía una red de pago con su propia moneda autóctona y utilizaba un sofisticado método para que los miembros pudieran verificar todas las transacciones sin tener que confiar en ningún componente de la red. La moneda se emitió a una frecuencia predeterminada para recompensar a los integrantes que destinaban su potencia de procesamiento a verificar las transacciones, premiando así su trabajo. Lo sorprendente de esta invención fue que, a la inversa de otros intentos previos de establecer una moneda electrónica, este funcionó. Si bien contaba con un diseño inteligente y cuidado, nada sugería que semejante peculiar experimento fuese a interesar a nadie fuera de los círculos de expertos en criptografía. Y eso fue lo que sucedió durante meses, en los que apenas algunas decenas de usuarios de todo el mundo se unieron a la red, minaron e intercambiaron entre sí monedas, las cuales comenzaron a adquirir el estatus de artículos de colección, aunque en formato digital. Pero en octubre de 2009, una casa de cambio en Internet vendió 5.050 bitcoins por $5,2, a un precio de $1 por cada 1.006 bitcoins, y registró así la primera compra de un bitcoin con dinero. El precio se calculó mediante el cómputo del coste de la electricidad que se necesitaba para producir un bitcoin. En términos económicos, se puede afirmar que este momento trascendental fue el más significativo en la trayectoria de Bitcoin, que dejó de ser un simple juego digital con el que se divertía una comunidad marginal de programadores para convertirse en un bien comercializable y con un precio. Y esto indicaba que alguien, en algún lugar, había elaborado una valoración positiva sobre el mismo. El 22 de mayo de 2010, otra persona pagó con 10.000 bitcoins 2 pizzas que costaban $25, lo cual supuso la primera vez que los bitcoins se utilizaban como medio de intercambio. El código había necesitado 7 meses para pasar de ser un producto de consumo
a un instrumento de intercambio. Desde entonces ha crecido el número de usuarios y de transacciones de la red Bitcoin, así como la capacidad de cómputo dedicada a la misma, al mismo tiempo que el valor unitario de su divisa subió deprisa, excedió los $7.000 en noviembre de 2017. Superó vertiginosamente los $19.000 el mes siguiente y también con rapidez volvió a situarse en torno a los $7.000 en marzo-abril de 2018. Nota del editor del audiolibro. A fecha de la grabación de este audio, el precio de Bitcoin ya ha superado como máximo histórico los $68.000. Fin de la nota. Tras 9 años, resulta evidente que esta invención ya no es solo un juego online, sino una tecnología que ha superado la prueba del mercado y que muchos utilizan con miras al mundo real, y cuyo tipo de cambio aparece con regularidad en la televisión, los periódicos y las páginas web al lado de las cotizaciones de otras divisas nacionales. Se puede entender mejor la red Bitcoin como un sistema de software distribuido que permite transferir fondos utilizando una moneda protegida de una inflación imprevista, sin necesidad de terceros de confianza. En otras palabras, Bitcoin automatiza las funciones de un moderno banco central y las convierte en predecibles y prácticamente inmutables mediante la programación de un código descentralizado entre miles de miembros de la red, ninguno de los cuales puede modificarlo sin el consentimiento del resto. Esto convierte a Bitcoin en el primer ejemplo operativo manifiestamente seguro de dinero electrónico y de moneda fuerte electrónica. Si bien Bitcoin es una nueva creación de la era digital, los problemas que tiene por objeto resolver, a saber, proporcionar un tipo de divisa que esté por completo a las órdenes de su dueño y la que se espera que conserve su valor a largo plazo, son tan antiguos como la humanidad misma. Este libro plantea una concepción de dichos problemas basada en años de estudio de esta tecnología y de los problemas económicos que solventa, y de cómo diversas sociedades han encontrado soluciones a los mismos con anterioridad a lo largo de la historia. Puede que mi conclusión sorprenda a quienes tachan a Bitcoin de estafa o de artimaña de sus promotores y de los especuladores para ganar dinero rápido. De hecho, Bitcoin mejora los sistemas anteriores como reserva de valor, y su idoneidad en tanto que moneda sólida de la era digital tal vez pille por sorpresa a sus detractores. La historia puede prefigurar lo que está por venir, en particular cuando se analiza con detenimiento, y el tiempo dirá lo sólidos que son los argumentos de este libro. La primera parte del libro explica el dinero, su función y sus propiedades. En tanto que economista con conocimientos de ingeniería, siempre he procurado entender una tecnología en función de los problemas que pretende solucionar, lo que permite la identificación de su esencia funcional, así como la separación de sus características secundarias, superfluas e insignificantes. La comprensión de los problemas que intenta solventar el dinero permite elucidar por qué una moneda es sólida o no lo es, y además posibilita aplicar este marco conceptual para entender cómo y por qué bienes diversos, tales como conchas marinas, avalorios, metales, monedas y billetes respaldados por el Estado, han desempeñado la función de dinero, así como comprender cómo y por qué
estos han podido tanto fracasar en su intento como servir a la sociedad como reserva de valor e intercambio. La segunda parte del libro examina las repercusiones individuales, sociales y globales de formas de monedas más sólidas o menos sólidas a través de la historia. Una divisa sólida permite a la gente pensar a largo plazo y ahorrar e invertir de cara al futuro. El ahorro y la inversión a largo plazo constituyen la clave para la acumulación de capital y para el progreso de la civilización. La moneda es el sistema de medición e información de una economía, y una divisa sólida es lo que permite que el comercio, la inversión y la iniciativa empresarial procedan sobre una base estable, mientras que una moneda poco sólida aboca todos esos procesos al caos. Una divisa sólida es también un elemento fundamental de una sociedad libre, ya que garantiza un baluarte efectivo contra gobiernos o estados despóticos. La tercera parte del libro se centra en analizar en tono crítico los usos posibles de Bitcoin como forma de moneda sólida, y lo hace examinando tanto algunos de sus usos que no resulta útil, como abordando algunos de los más comunes malentendidos e ideas equivocadas que suscita. Este libro está escrito para ayudar al lector a comprender los aspectos económicos de Bitcoin y su utilidad como iteración digital de las numerosas tecnologías empleadas para desempeñar las funciones de dinero en el transcurso de la historia. Este libro no es un anuncio publicitario de Bitcoin y tampoco una invitación a comprar Bitcoins. Nada más lejos de mi intención. El valor del Bitcoin es probable que permanezca volátil, al menos por un tiempo. La red Bitcoin todavía puede triunfar o fracasar, y puede hacerlo por cualquier razón, tanto previsible como imprevista. Además, su utilización requiere conocimientos técnicos y conlleva riesgos, lo cual la hace inadecuada para muchas personas. Este libro no ofrece asesoramiento en materia de inversión, si bien tiene por objeto ayudar a dilucidar las propiedades económicas de la red Bitcoin y su funcionamiento, para que el lector disponga de mayor información antes de decidir si quiere utilizarlas o no. Solo con este grado de conocimiento y solo tras un amplio y arduo estudio sobre los aspectos prácticos y operacionales de usar y poseer Bitcoins, debería considerarse la posibilidad de depositar valor en esta criptomoneda. Aunque el aumento de su valor de mercado puede hacer que parezca una obviedad como inversión, un examen más detenido de la multitud de hackeos, ataques, timos y fallas de seguridad que han costado a la gente sus bitcoins constituye un serio aviso para cualquiera que crea que tener bitcoins proporciona un beneficio garantizado. Si al acabar de leer este libro pensaras que merece la pena tener bitcoins, tu primera inversión no tendría que consistir en adquirirlos, sino que deberías invertir tiempo en comprender cómo comprarlos, guardarlos y poseerlos de forma segura. El carácter intrínseco de Bitcoin hace que este tipo de conocimiento no pueda delegarse o subcontratarse. No hay opciones diferentes a la de la propia responsabilidad personal respecto al uso de Bitcoin, y afianzar el conocimiento de esta red es la verdadera inversión que hay que hacer para entrar en ella. Capítulo 1. Dinero. Bitcoin es la más reciente tecnología en cumplir la función de moneda, un invento que aprovecha las posibilidades tecnológicas de la era digital para solucionar un problema
que persiste desde que la humanidad existe, cómo mover valor económico a través del tiempo y del espacio. Para entender Bitcoin, primero hay que asimilar qué es el dinero, y para ello no hay más opción que estudiar su función y su historia. La forma más sencilla que tiene la gente de intercambiar valor es permutar objetos valiosos entre sí. Este proceso de intercambio directo se denomina trueque, pero solo es práctico en círculos pequeños donde se producen algunos bienes y servicios. No hay mucho margen para la especialización y para el comercio en una hipotética economía de una docena de personas aisladas del resto del mundo, donde cada uno de los individuos podría dedicarse a la producción de uno de los elementos más básicos de supervivencia e intercambiárselos entre sí de manera directa. Siempre ha existido el trueque en las sociedades humanas y su práctica continúa hasta nuestros días. Pero se trata de algo poco versátil y que solo permanece en uso en circunstancias excepcionales, por norma general, entre personas bien familiarizadas entre sí. Una economía más grande, compleja y sofisticada hace posible que los individuos se especialicen en la producción de más mercancías diversas, así como intercambiarlas entre muchas más personas. Gente con la que no se mantiene ninguna relación personal. Extraños con quienes es muy poco práctico mantener un recuento actualizado de bienes, servicios y favores. Cuanto más grande es el mercado, mayores son las posibilidades de especialización e intercambio. Pero también lo es el problema de la coincidencia de deseos, es decir, el problema de que aquello que se quiere adquirir lo produce alguien que no desea lo que tenemos para vender o intercambiar. La raíz del problema va mucho más allá del hecho de que haya requisitos distintos para diferentes bienes. Tiene 3 dimensiones. En primer lugar está la falta de coincidencia en las escalas. Puede que el bien que uno quiera no tenga el mismo valor que el que uno tenga, y puede que no sea práctico dividir uno de ellos en unidades más pequeñas. Imagina que quisieras intercambiar zapatos por una casa. No puedes comprar la casa en pequeños pedazos equivalentes cada uno de ellos al valor de un par de zapatos. Y tampoco el dueño de la casa querría poseer todos los zapatos cuyo valor conjunto equivaldría al de la casa. En segundo lugar, está la falta de coincidencia en la línea temporal. Tal vez lo que uno tenga para vender sea perecedero, pero lo que quiera comprar sea más duradero y valioso, lo cual hace difícil acumular suficientes productos perecederos para intercambiarlos por el bien duradero en un momento dado. No es fácil acumular suficientes manzanas para trocarlas de golpe por un coche, porque se estropearán antes de poder cerrar el trato. Y en tercer lugar, existe la falta de coincidencia de ubicación. Quizá uno quiera vender una casa en un lugar para comprar otra en otro sitio. Y las casas, o la mayoría de ellas, no son transportables. Estos 3 problemas hacen que el intercambio directo sea muy poco práctico, lo que se traduce en que la gente tenga que recurrir a varios niveles de intercambio para satisfacer sus necesidades económicas. La única manera de evitarlo es a través del intercambio indirecto. Uno intenta encontrar algún producto que otra persona quiera y a alguien que lo intercambiará contigo por lo que tú quieras vender. Este bien intermedio es un instrumento de cambio. Y si bien cualquier producto podría servir como tal, a medida que el alcance y la magnitud de la economía crecen, no resulta muy práctico buscar sin parar bienes diferentes que una contraparte esté buscando, lo cual
podría obligar a llevar a cabo varios canjes por cada intercambio que uno quiera realizar. Una solución mucho más eficaz surgirá de manera natural, aunque solo sea porque quienes la utilicen serán mucho más productivos que quienes no lo hagan. Surge un único instrumento de cambio, o a lo sumo un número más pequeño de medios de intercambio, para que todos canjeen sus bienes por el mismo. Un bien al que se dota del papel de instrumento de cambio ampliamente aceptado se denomina dinero. Ser un instrumento de cambio es la función por excelencia que define al dinero. En otras palabras, no se trata de un bien adquirido para ser consumido, un bien de consumo, ni para ser empleado en la producción de otros bienes, una inversión o bien de capital, sino sobre todo para ser intercambiado por otros bienes. Aunque una inversión también tiene por objeto generar ingresos pasivos que se puedan intercambiar por otros artículos, se diferencia del dinero en tres aspectos. Primero, ofrece un retorno que el dinero no brinda. Segundo, siempre implica un riesgo de fallo, mientras que se supone que el dinero conlleva el menor riesgo. Y tercero, las inversiones siempre disfrutan de un menor grado de liquidez que el dinero y requieren considerables costes de transacción cada vez que se utilizan. Esto nos puede ayudar a comprender por qué siempre habrá demanda de dinero y por qué poseer inversiones nunca podrá sustituir del todo al dinero. La vida humana se vive con incertidumbre como un hecho, y no podemos saber con seguridad cuándo necesitaremos cierta cantidad de dinero. Es algo de sentido común, y que forma parte de una sabiduría milenaria en casi todas las culturas humanas. Que alguien quiera guardar parte de su riqueza en forma de dinero, ya que es la propiedad más líquida posible, lo que permite que el dueño pueda liquidar con rapidez en caso de necesitarlo, y porque, además, implica menor riesgo que cualquier inversión. El precio de la conveniencia de guardar dinero se expresa en que conlleva una renuncia al consumo que se podría haber llevado a cabo con él, y también una renuncia al retorno que se podría haber conseguido si se hubiera invertido. Tras examinar dichas elecciones humanas en situaciones de mercado, a Carl Menger, padre de la Escuela Austríaca de Economía y fundador del análisis marginal en economía, se le ocurrió cuál era la propiedad esencial que lleva a que un bien sea adoptado con libertad como moneda en el mercado, y esta es la vendibilidad, la facilidad de venta de un producto en el mercado siempre que lo desee su titular, con el menor perjuicio en su precio. En principio, no hay nada que estipule qué debería ser utilizado como dinero y qué no. Cualquier persona que decida adquirir alguna cosa, no por ella misma, sino con la intención de intercambiarla por otra, está convirtiéndola de hecho en dinero. Y como los individuos evolucionan, también lo hacen sus opiniones y elecciones sobre qué constituye o no dinero. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas cosas han cumplido la función de moneda. El oro y la plata sobre todo, pero también el cobre, las conchas marinas, piedras de gran tamaño, sal, ganado, valores del Estado, piedras preciosas e incluso alcohol y cigarrillos bajo ciertas circunstancias. Las elecciones de la gente son subjetivas, de modo que no hay una opción de moneda correcta o equivocada.
No obstante, las decisiones que se tomen sí que deparan consecuencias. La relativa vendibilidad de un producto se puede evaluar en función de lo bien que aborden las tres facetas del problema de la falta de coincidencia de deseos antes mencionada. Su vendibilidad en diversas escalas, en el espacio y en el tiempo. Un bien vendible en diversas escalas se puede fragmentar de manera conveniente en unidades más pequeñas, o bien será agrupado en unidades más grandes, lo cual permite que el dueño lo venda en la cantidad que desee. La vendibilidad en el espacio indica la facilidad de transportar el producto o de llevarlo consigo cuando la persona viaje, lo que ha propiciado el uso de medios monetarios que, por lo general, poseen un alto valor por unidad de peso. Hay un gran número de bienes que podrían cumplir la función de dinero y contar fácilmente con ambas características. Es el tercer elemento, la vendibilidad en el tiempo, la más importante. La vendibilidad de un bien en el tiempo hace referencia a su capacidad de conservar valor en el futuro, cosa que permitía a su propietario almacenar riqueza a partir del mismo, lo cual constituye la segunda función del dinero, reserva de valor. Para que un bien sea vendible en el tiempo, tiene que ser inmune al deterioro, a la corrosión y a otras clases de degradación. Se puede afirmar con seguridad que todo aquel que alguna vez creyó poder preservar su riqueza de forma duradera en pescado, manzanas o naranjas, aprendió la lección a las malas. Y es probable que esa persona tuviera pocos motivos para atesorar riqueza durante una buena temporada. No obstante, la integridad física a través del tiempo, aunque condición necesaria, es insuficiente para la vendibilidad en el tiempo, ya que es posible que un producto pierda notablemente su valor, aunque su condición física permanezca inalterada. Para que un bien conserve su valor, es también necesario que la oferta del mismo no aumente de forma radical durante el periodo en que el dueño lo posea. Una característica común a las diferentes modalidades de moneda a través de la historia es la presencia de alguna clase de mecanismo para limitar la producción de nuevas unidades del bien en cuestión y mantener así el valor de las unidades existentes. La relativa dificultad que entraña producir nuevas unidades monetarias determina la solidez del dinero. Una moneda cuya oferta es difícil de aumentar es conocida como moneda fuerte, mientras que una moneda débil es aquella cuya oferta se presta a grandes incrementos. Podemos entender el concepto de fortaleza de una moneda mediante la comprensión de dos indicadores diferenciados relativos a la oferta del bien. 1. Las existencias o el stock, que es la oferta existente integrada por todo lo que ha sido producido en el pasado, menos todo lo que ha sido consumido o destruido. Y 2. El flujo, que es la producción adicional que se llevará a cabo en el siguiente periodo. La ratio entre las existencias y el flujo es un buen indicador de la fortaleza de una moneda, así como de su adecuación para desempeñar una función monetaria. Un bien con un bajo ratio de existencias-flujo es aquel cuya oferta existente puede aumentar de manera radical si la gente comienza a utilizarlo como reserva de valor. Es poco probable que dicho bien conservara su valía si fuera escogido como reserva de valor.
Cuanto mayor es el ratio de las existencias con respecto al flujo, mayor es la probabilidad de que un bien mantenga su valor en el tiempo y por tanto sea más vendible a la larga. Si la gente escoge una moneda fuerte como reserva de valor con una elevada ratio existencias-flujo, la adquisición de la misma para acumularla incrementaría su demanda, provocando un aumento del precio, lo que incentivaría a sus productores a hacer más de la misma. Pero como el flujo es pequeño comparado con la oferta existente, resulta poco probable que incluso un gran aumento en la nueva producción provoque una caída significativa de su valor. Por otro lado, si la gente decide atesorar su riqueza en una moneda débil con una baja ratio existencias-flujo, sería fácil para los productores de este bien crear grandes cantidades del mismo, lo que provocaría una caída del precio del bien y lo devaluaría, lo cual supondría una expropiación de la riqueza de los ahorradores y reduciría la vendibilidad del bien en el tiempo. Me gusta llamar a esto la trampa del dinero fácil. Cualquier cosa utilizada como reserva de valor verá incrementada su oferta, y todo aquello de lo que se puede acrecentar la oferta con facilidad destruirá la riqueza de quienes lo hayan utilizado como reserva de valor. El corolario a esta trampa es que todo lo que sea empleado con éxito como moneda contará con algún mecanismo natural o artificial que tienda a limitar el nuevo flujo del bien en el mercado, manteniendo así su valor en el tiempo. De ello se desprende que, para que algo asuma un rol monetario, ese algo debe ser costoso de producir. De lo contrario, la tentación de hacer dinero a bajo coste acabará con la riqueza de los ahorradores, así como con el aliciente de cualquiera a acumular por esos medios. Siempre que un acontecimiento natural, tecnológico o político se ha traducido en un rápido incremento de la oferta de un bien monetario, éste ha perdido su estatus de moneda y ha sido reemplazado por otro instrumento de cambio con una ratio existencias-flujo más segura, como se analizará en el próximo capítulo. Conchas marinas de cierto tipo fueron utilizadas como dinero cuando era difícil encontrarlas. Los cigarrillos sueltos se utilizan como forma de pago en las prisiones porque es complicado obtenerlos o elaborarlos. Y respecto a las divisas nacionales, cuanto menor sea el ritmo de aumento de su oferta, mayores serán las posibilidades de que las personas las conserven, manteniendo así su valor en el tiempo. Cuando las nuevas tecnologías lograron que la importancia y la captura de conchas marinas fuera fácil, las sociedades que las utilizaban como monedas se pasaron al dinero de metal o de papel. Y cuando un gobierno aumenta la oferta de su moneda, sus ciudadanos acaban por comprar divisas extranjeras, oro u otros activos monetarios fiables. El siglo XX nos ha brindado un lamentable y enorme número de trágicos ejemplos de ello, en particular en países desarrollados. Los medios monetarios que sobrevivieron por más tiempo son aquellos que contaron con mecanismos de toda confianza para restringir el crecimiento de la oferta, en otras palabras, las monedas fuertes. La competencia está viva en todo momento entre los medios monetarios, y los resultados de ello pueden predecirse mediante los efectos de la tecnología
sobre las diferentes ratios de existencias-flujo de la competencia, como se mostrará en el siguiente capítulo. Si bien por lo general la gente tiene libertad para utilizar el bien que le plazca como instrumento de cambio, la realidad es que quienes utilicen una moneda fuerte se beneficiarán más con el tiempo al perder muy poco valor frente a una nimia nueva oferta de su instrumento de cambio. Es probable que quienes elijan una moneda débil pierdan valor cuando su oferta crezca con rapidez y haga así caer su precio de mercado. Ya sea mediante un eventual cálculo racional prospectivo como a través de las duras lecciones retrospectivas de la realidad, la mayoría del dinero y de la riqueza se concentrará en quienes escojan las formas de moneda más fuertes y vendibles. No obstante, la fortaleza y vendibilidad de un bien no es algo estático en el tiempo. Del mismo modo que ha variado la capacidad tecnológica de diferentes sociedades y en diferentes épocas, también lo ha hecho la fortaleza de diversas formas de moneda y con ello su vendibilidad. En realidad, la elección de qué hace una moneda sea mejor que otra siempre ha estado determinada por la realidad tecnológica de las sociedades que configuraban la vendibilidad de los diferentes bienes. Por consiguiente, los economistas de la escuela austríaca rara vez son dogmáticos u objetivistas en su definición de moneda sólida, la cual no definen como un bien o producto específico, sino como cualquier moneda que surge en el mercado, escogida con libertad por la gente que realiza operaciones con la misma, que no les ha sido impuesta por ninguna autoridad coercitiva y cuyo valor viene determinado mediante la interacción del mercado y no a través de una imposición gubernamental. La competencia monetaria del libre mercado es implacablemente eficiente a la hora de producir una moneda sólida, ya que solo permite que mantengan su riqueza en el tiempo aquellas personas que elijan la moneda correcta. No es necesaria la intervención del gobierno para imponer a la sociedad la moneda más fuerte, ya que la sociedad lo descubrirá por sí misma mucho antes que su gobierno. Y cualquier imposición gubernamental, si fuera a tener algún efecto, solo serviría para obstaculizar el proceso de competencia monetaria. Todas las repercusiones individuales y sociales de las monedas fuertes y débiles son mucho más profundas que la mera pérdida o ganancia financiera, y constituyen un tema central en este libro, razón por la cual son examinadas a fondo en los capítulos 5, 6 y 7. Aquellos que están en condiciones de ahorrar su riqueza en una buena reserva de valor tienden a planificar más el futuro que quienes cuentan con malas reservas de valor. La solidez del medio monetario, en función de su capacidad de conservar valor en el tiempo, es un factor clave de cuánto valoran las personas el presente sobre el futuro, o de su preferencia temporal, otro de los conceptos centrales de este libro. Más allá del ratio existencias-flujo, otro aspecto importante de la vendibilidad de un medio monetario es su aceptabilidad por parte de otras personas. Cuanta más gente lo acepte, más líquido es y más probabilidad tiene de ser comprado y vendido sin demasiada pérdida.
En contextos sociales con muchas interacciones P2P, como demuestran los protocolos informáticos, es normal que surjan algunas normas para dominar el intercambio, ya que los beneficios derivados de unirse a una red crecen de forma exponencial cuanto mayor sea el tamaño de la misma. Por eso Facebook y unas cuantas redes sociales dominan el mercado a pesar de que se hayan creado y promovido cientos de otras redes sociales idénticas. Del mismo modo, cualquier dispositivo que utilice el correo electrónico debe usar el protocolo IMAP POP3 para recibirlos y un protocolo SMTP para enviarlos. Se ha inventado muchos otros protocolos que podrían haber sido utilizados a la perfección, pero nadie los emplea, porque si algún usuario lo hiciera, no podría interactuar prácticamente con nadie que utilice el correo electrónico en la actualidad, ya que están en IMAP POP3 y SMTP. Lo mismo sucede con el dinero. Fue inevitable que un bien o algunos bienes emergieran como principal instrumento de cambio, porque la propiedad de poder ser intercambiado con facilidad es la que más importa. Como ya se ha señalado, un medio de intercambio no se adquiere por sus características propias, sino por su vendibilidad. Más aún, la amplia aceptación de un instrumento de cambio posibilita que todos los precios se expresen en sus términos, lo cual le permite desempeñar la tercera función del dinero, la de ser unidad de cuenta. En una economía que no tuviera un medio de intercambio reconocido, cada bien se expresaría en función de otro, lo que llevaría a un enorme número de precios y haría sumamente difíciles los cálculos económicos. En una economía con un instrumento de cambio, todos los precios de todos los bienes se expresan con arreglo a la misma unidad de cuenta. En esta sociedad, el dinero sirve de parámetro con el que medir el valor interpersonal. Recompensa a los productores a medida en que aportan valor a los demás e indica a los consumidores cuánto necesitan pagar para obtener el bien deseado. Solo con un instrumento de cambio uniforme que actúe como unidad de cuenta, los cálculos económicos se vuelven posibles, y con ello se manifiesta la posibilidad de especialización en tareas complejas, de acumulación de capital y de creación de grandes mercados. El funcionamiento de una economía de mercado depende de los precios, y estos, para ser precisos, dependen de un instrumento de cambio común que refleje la relativa carestía de diferentes bienes. Si este es una moneda débil, dinero fácil, la capacidad del emisor de incrementar constantemente su cantidad le impedirá reflejar con precisión los llamados costes de oportunidad. Cada cambio imprevisible en la cantidad de dinero desvirtuará su papel como medida de valor interpersonal y conducto para la información económica. Contar con un único medio de intercambio permite tanto que crezca el tamaño de la economía como el número de gente dispuesta a utilizar dicho instrumento. Cuanto mayor sea el tamaño de una economía, mayores serán las oportunidades de obtener ganancias del intercambio y la especialización, y quizá, más importante aún, más prolongada y sofisticada puede llegar a ser la estructura de producción. Los productos tienen ocasión de especializarse en producir bienes de capital que solo producirán bienes de consumo final después de intervalos más largos.
lo que posibilita productos de mayor calidad y más productivos. En las primitivas economías pequeñas, la estructura de producción del pescado consistía en que las personas se acercaban a la orilla y atrapaban un pescado con las manos, proceso que podía durar horas, desde el principio hasta el final. A medida que la economía crece, se utilizan herramientas y bienes de capital más sofisticados, y la producción de estas herramientas extiende significativamente la duración del proceso de producción, a la vez que incrementa su productividad. En el mundo moderno, los peces se pescan con embarcaciones muy avanzadas que se tardan años en construir y que operan durante décadas. Estos barcos están en condiciones de navegar por mares a los que botes más pequeños no llegan, así como de producir pescado que de otro modo no estaría disponible. Dichos barcos pueden desafiar las inclemencias meteorológicas y continuar operando en condiciones muy difíciles y en situaciones en las que otras embarcaciones que requieren una menor inversión de capital tendrían que quedar atracadas improductivamente. Como la acumulación de capital ha hecho que el proceso sea más largo, este se ha vuelto más productivo por unidad de trabajo y puede producir productos de mejor calidad, algo que no era posible en las economías primitivas con herramientas básicas y en las que no existía acumulación de capital. Nada de esto hubiera sido factible sin que el dinero jugase tres papeles: el de instrumento de cambio, para permitir la especialización, el de reserva de valor, para proporcionar orientación futura e incentivar a las personas a dirigir los recursos a la inversión en vez de al consumo, y el de la unidad de cuenta, para permitir el cálculo económico de los beneficios y las pérdidas. La historia de la evolución del dinero ha registrado varios bienes que han asumido la función de moneda, con distintos grados de fortaleza y solidez, en función de las capacidades tecnológicas de cada época. Desde las conchas marinas, la sal y el ganado, pasando por la plata, el oro y el dinero gubernamental respaldado por el oro, y hasta la actual moneda de curso legal proporcionada por los gobiernos, de uso prácticamente universal, cada paso de los avances tecnológicos nos ha permitido utilizar una nueva forma de dinero con ventajas adicionales, pero también, como siempre, con nuevos inconvenientes. Mediante el examen de la historia de las herramientas y los materiales que han sido empleados para hacer la función de moneda a lo largo de los siglos, somos capaces de discernir qué características hacen que una moneda sea buena y cuáles hacen que no lo sea. Solo teniendo presentes estos antecedentes, podremos pasar a entender cómo funciona la red Bitcoin y cuál es su papel en tanto que medio monetario. El próximo capítulo examina el historial de extraños artefactos y objetos que han sido utilizados históricamente como moneda, desde las piedras Ray de la isla de Yap a las conchas marinas en América, las cuentas de vidrio en África y el ganado y la sal en la antigüedad. Cada uno de estos instrumentos de cambio desempeñó la función de dinero por un periodo durante el cual tales instrumentos tuvieron una de las mejores ratios de existencias-flujo disponibles para su población, pero dejaron de ser usados como dinero al perder dicha propiedad. Entender cómo y por qué sucedió esto resulta fundamental para comprender la futura evolución del dinero.
y cualquier papel probable que vaya a desempeñar Bitcoin. El capítulo 3 se centra en el análisis de los metales monetarios y en cómo el oro llegó a ser el principal en todo el mundo durante la época del patrón oro a finales del siglo XIX. El capítulo 4 analiza el paso al dinero gubernamental y su trayectoria. Tras repasar las implicaciones económicas y sociales de diferentes tipos de moneda, que se analizan en los capítulos 5, 6 y 7, el capítulo 8 presenta la invención de Bitcoin y sus propiedades monetarias.